Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 24 de enero de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga en questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Lamento que empecemos un poco tarde, pero tuvimos que resolver un problema técnico, así que pasemos directamente a las preguntas. Helga, el título de la videoconferencia de hoy es Trucos obsoletos de un sistema que agoniza, y eso ha provocado nuestra primera pregunta de un espectador de Texas. Escribe, ¿por qué estás tan segura de que el sistema se está muriendo? Parece como si pudieran seguir dando largas al asunto. Estoy de acuerdo con lo que Lyndon LaRouche dijo hace años, que después de 1971 iban a imponer un orden fascista global, pero ¿eso mantendrá vivo su sistema? Y si es así, ¿cómo? Creo que la histeria de la oligarquía occidental es gigantesca, porque últimamente se han dado cuenta de que les salió el tiro por la culata debido a sus políticas, que van desde todo a las sanciones contra Rusia, usar el dólar como arma, los mecanismos continuos de colonialismo en la forma de condicionalidades y varios otros factores. Y aparte de lo que hemos abordado en programas anteriores, el nuevo acontecimiento es que hubo una reunión muy grande en Kampala, Uganda, donde 3,000 delegados de 120 países, primero del movimiento de países no alineados y luego del grupo de los 77, se reunieron y redactaron la declaración de Kampala, en la que declararon cómo pretendían organizar el orden mundial. Se trata de un acontecimiento realmente importante. Significa que los países del sur global, que desde hace tiempo se convirtieron en la mayoría global, tienen la intención de poner fin a un sistema de 600 años de colonialismo. Y creo que el efecto de eso será que o bien la oligarquía occidental, que está sentada sobre una increíble burbuja de derivados impagables, y es solo cuestión de tiempo. Tienes razón. Siempre tienen una forma de usar algunos trucos en el sistema, pero estamos llegando al final del camino y la única pregunta que debería preocupar a cualquiera que esté en su sano juicio es, ¿podemos convencer a tiempo a suficientes sectores del llamado norte u occidente para que se den cuenta de que les convendría cooperar con esa gran mayoría de la humanidad? El presidente Museveni de Uganda lo dijo con mucha precisión. ¿Por qué los actores globales no se dan cuenta de que sería en interés de todos trabajar con el sur global y que todos tendrían prosperidad y que todos se beneficiarían mucho más allá de ello, que si se mantiene a la gran mayoría de la población mundial en la pobreza? Ahora bien, hay dos posibilidades. O bien esta transformación hacia ese nuevo orden en el que los países del sur global son aceptados como socios iguales en un nuevo sistema de cooperación conjunta de respeto mutuo donde todos ganan, o bien esa transformación ocurre de manera pacífica y pronto, o existe el peligro absoluto de que la confrontación geopolítica que existe ahora mismo entre la OTAN por un lado y Rusia y China principalmente por otro, nos lleve a una catástrofe mundial. Personalmente no veo una tercera vía porque o actuamos como seres humanos, que nos basamos en la razón, o el interés de unos pocos arruinará al mundo para todos. Así que de un modo u otro el sistema llegará a su fin no solo por razones financieras, sino simplemente porque la dinámica que se está produciendo ahora significará que muy pronto habrá que tomar una decisión en un sentido u otro.
Ahora tenemos una pregunta desde España de Manuel Miguel Enrique que dice, buenos días desde España. Me gustaría preguntar si es inevitable una tercera guerra mundial, pues se han roto todos los puentes de entendimiento. No, no lo es. Si lo fuera, no estaría aquí sentada de un humor relativamente optimista. Si fuera inevitable, creo que entonces el universo no sería como es. Hay libre albedrío en el universo. Eso está incorporado en la legitimidad del universo y no hay nadie que lo haya dicho de manera más precisa que Gottfried Leibniz, quien, como quizás sepan, habló del mejor de los mundos posibles en el que vivimos. Y esto no fue lo que Voltaire quiso hacer de ello, ya saben, como un ataque sarcástico. Lo que quería decir simplemente es que el universo está construido de tal manera que cada fuerza del mal desencadena el potencial de una fuerza del bien aún mayor. Eso también se puede expresar de otra manera. Se puede decir que el universo está organizado de forma antientrópica, que básicamente el desarrollo de la biosfera a la noósfera, como lo habría dicho Vladimir Bernatsky, que esa tendencia va en aumento y que por lo tanto, cuanto más domine el elemento cognitivo en el mundo sobre los procesos simplemente biológicos, mayores serán las posibilidades de que efectivamente alcancemos una nueva era en la civilización. Ahora bien, esta cuestión de libre albedrío no significa que sea un determinismo, no es un histomat o un diamat, abreviatura del materialismo histórico o el materialismo dialéctico. Significa simplemente que si suficientes personas de buena voluntad se movilizan por una visión positiva de hacia dónde debe ir la humanidad, la probabilidad de que seamos capaces de lograrlo es extremadamente alta. Así pues, se trata en gran medida de un factor subjetivo, no de una condicionalidad objetiva, que es por lo que necesitamos que participen activamente con nosotros para que podamos poner las soluciones sobre la mesa, siendo las soluciones especialmente la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta el interés de todos los países del planeta. Así pues, no es inevitable, pero requiere mucho trabajo y la movilización de mucha gente buena. Hay muchas preguntas del mismo tipo sobre, por un lado, los avances positivos, los agricultores alemanes, el caso judicial sudafricano, pero por otro lado, la locura de la última reunión de Ramstein. Así pues, permítanme empezar con una pregunta sobre el acontecimiento de Sudáfrica. El Tribunal Internacional de Justicia, hablando de libre albedrío, ¿tiene alguna idea sobre cómo y cuándo fallará la CIJ? La misma persona pregunta, ¿qué clase de lógica retorcida se esconde tras la moción de apoyo de Alemania a Israel en la CIJ? Bueno, espero que la decisión de una acción temporal se tome pronto, porque cada día es obviamente de extrema importancia para la gente que está en esta increíble situación en Gaza. No lo sé, no sé qué le pasa a Alemania. Ahora hay muchas cartas abiertas de judíos preocupados al gobierno alemán, de parlamentarios, de todo tipo de personas. Es un hecho desafortunado que obviamente Alemania ha asumido la culpa por el holocausto que ocurrió hace 80 años. Eso es obviamente algo bueno, porque algunos otros países que han cometido crímenes que quizás no son exactamente iguales, pero también bastante increíbles, no han asumido la responsabilidad por esos crímenes. Así que creo que es loable que Alemania en gran medida haya superado lo que cometieron los nacionalsocialistas, pero si luego está ciega
ante lo que ocurre a su alrededor es algo definitivamente trágico y me temo que Alemania quedará aislada internacionalmente como consecuencia de ello. Ya han visto que el presidente de Namibia dijo que este es el tercer genocidio que Alemania está, en este caso, tolerando tras el genocidio contra los hereros de Namibia a principios del siglo XX. Luego, el segundo genocidio fue el Holocausto. Y ahora Alemania cierra los ojos ante lo que está ocurriendo en Gaza. Creo que esto debe detenerse. Creo que todos los profesionales del derecho de Alemania deberían intervenir porque si estudian los argumentos que se presentaron en La Haya, si uno es en cualquier caso objetivo, solo puede llegar a la conclusión de que el argumento de Sudáfrica está muy bien documentado y la respuesta de Israel es muy pobre. Ahora bien, ya estamos viendo los efectos. Los artistas del sur global ya están renunciando. Alguien retiró una película del Berlinale. Se han cancelado otros eventos culturales y me preocupa bastante que esto sea solo el principio, donde la muy buena reputación que Alemania solía tener por su poder de innovación, por sus muchos descubrimientos, por sus poderes económicos, por la imagen asociada al hecho en Alemania durante décadas en la posguerra y sobre todo por su gran contribución cultural a la historia mundial. Alemania tenía una imagen extremadamente positiva en muchísimos países del mundo y lo sé por muchas conversaciones personales que he tenido. Todo eso se está perdiendo. Y si Alemania no se pone en forma, será junto con Estados Unidos y los británicos un paria entre los estados. Será muy difícil deshacer semejante acontecimiento. Creo que esto es una tragedia y solo puedo decir que aún hay tiempo para corregirlo, pero tiene que ocurrir realmente rápido. Tenemos dos preguntas más sobre Alemania. Obviamente, Helga, la gente quiere saber lo que piensa sobre esto. Una es de un alemán que vive en Tailandia. ¿Con qué autoridad puede el gobierno alemán estar de acuerdo en enviar helicópteros militares, como se informó en la última reunión de Ramstein, y posiblemente misiles de largo alcance a Ucrania? ¿No tiene que haber una votación en el Bundestag? ¿Ha habido una votación? La segunda pregunta es de Ohio. Felicidades a los agricultores alemanes. ¿Hay alguna posibilidad de que los agricultores estadounidenses se unan a ellos y lleven tractores a Washington para protestar contra las políticas estadounidenses como hicieron a finales de los años 70? Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que lo que ocurre siempre es que Austin reunió a su grupo ucraniano en Ramstein como si Ramstein formara parte de Estados Unidos. Que yo sepa, nunca le preguntó a nadie si puede hacer eso, simplemente lo hace. Quiero decir, eso es solo un síntoma que en este momento, por desgracia, Alemania es 100% una colonia de la anglosfera. Yo no diría de Estados Unidos, sino que diría la anglosfera, porque el control es británico-estadounidense, donde el gobierno alemán es solo. Creo que es el viejo principio de la OTAN, de Lord Ismay, el primer secretario general de la OTAN, que era famoso por decir que el propósito de la OTAN es mantener a los rusos fuera, mantener a los estadounidenses dentro y mantener a los alemanes abajo. Y por desgracia, el grupo actual de disque líderes en Alemania no tiene las agallas para defender a los intereses alemanes. Así que la única esperanza que veo, y eso viene a la segunda pregunta, es el hecho de que por primera vez desde hace mucho tiempo
Grandes segmentos de la población alemana están yendo a las calles y en este caso, en el caso de los agricultores, de los transportistas y los trabajadores calificados, los panaderos y muchas otras agrupaciones que ahora se están uniendo. Están luchando por la existencia misma de la agricultura, del transporte, de grandes sectores de la mediana industria que esperemos que se unan en algún momento, porque Alemania ahora mismo está en caída libre, especialmente como resultado del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Tenemos los altos precios de la energía y tenemos también una situación ahora mismo en la que la gente en Alemania está luchando por su existencia. No solo materialmente, sino que la gente está realmente enojada. Y me parece increíble lo que sucedió porque las grandes manifestaciones de los agricultores empezaron el 8 de enero. El lunes 8 de enero hubo una manifestación increíble con 100,000 tractores. Todo el país estaba prácticamente paralizado, pero era pacífico, estaba bien coordinado. Y entonces, ¿qué pasa? 2 días después, el 10 de enero, de repente aparece una noticia en la prensa donde un supuesto grupo de periodistas correctivos, los disque periodistas de investigación, financiados por todo tipo de fondos de cobertura y fundaciones y demás, salieron con un cuento completamente inventado de que un grupo de derechistas se había reunido el 25 de noviembre de 2023 en Potsdam, cerca del hotel donde tuvo lugar la conferencia Wannsee el 20 de enero del 42, insinuando que esta conferencia tiene la misma tradición y que habían decidido un plan para regresar al país de origen a mucha gente que busca asilo en Alemania y que este era un gran complot secreto que ellos descubrieron. Ahora, yo aproveché la oportunidad para comparar lo que informó este grupo correctivo por alguna cobertura de prensa y todo lo que pude encontrar es que algunas de estas personas aparentemente citaron de un libro de un autor austriaco que forma parte del movimiento de identidad. Su libro ya tiene la 4ª edición, en el que él propone expulsar a muchos extranjeros de regreso a sus países de origen. Si comparan el texto que se utilizó, es idéntico a lo que dijo el canciller Olaf Scholz en un artículo de portada en Der Spiegel, donde hablaba de la gran pelea para transportar a sus países de origen a quienes solicitan asilo. El mismo lenguaje. Todo era una farsa, pero como se publicó como un gran drama, naturalmente, las iglesias, los sindicatos y los partidos movilizaron a la gente para hacer grandes manifestaciones y hubo cientos de miles de personas en las calles el fin de semana pasado y eclipsó completamente o fue diseñado para eclipsar la manifestación de los agricultores. Ahora, esta es realmente una historia muy extraña. En primer lugar, si era un escándalo tan grande, ¿por qué se ocultó y no se publicó durante 6 semanas? ¿Por qué solo se publicó 2 días después de que los agricultores sacaran a la calle 100,000 tractores? Y además, ¿por qué esa misma gente no sale a la calle a manifestarse contra el impulso a la guerra? El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, fue citado con grandes titulares del tabloide Bild Zeitung. Tenemos 36 horas para prepararnos. Todo el mundo debe conseguir baterías, agua, porque si hay un ataque ruso en Europa, las primeras 36 horas son cruciales. Provocan en la gente una reacción de miedo. En todas partes se habla de la próxima guerra con Rusia en 2 años o en 18 meses o en 5 años, pero en cualquier caso, como si fuera seguro que esto va a pasar. Ahora bien, eso sí crea el peligro de una profecía que se cumple. Si siguen haciendo eso, me temo que el conflicto se producirá. Pero es una fabricación total y la población, debo decir realmente,
Hay tantas razones para manifestarse, para apoyar a los agricultores porque producen los alimentos que son la existencia de todos. La gente debe apoyar a los agricultores. Hay razones para manifestarse en contra del recorte de todos los programas sociales, de que no haya infraestructura, que no se reparen las escuelas. Hay muchas razones para manifestarse. Hablé con algunas personas que participaron en la manifestación falsa y me dijeron que en realidad no estaban allí para protestar contra la alternativa para Alemania, la AfD, porque la AfD no están diciendo nada muy diferente de lo que Scholz y la CDU están diciendo, por lo que es un gran circo. Pero la gente estaba allí porque estaba enojada y quería saber por qué estaban enojados los demás. Solo quería decir que me parece muy bien que en este caso muchos agricultores estadounidenses ya hayan enviado mensajes de apoyo a los agricultores alemanes y espero que sean más. También se han anunciado manifestaciones a nivel nacional en Italia, España, Francia, Holanda. Así que definitivamente se está extendiendo y los agricultores en Alemania han dicho que no pararán hasta que el gobierno acceda a sus demandas. Helga, tenemos un par de preguntas sobre la confrontación o el disque inminente enfrentamiento con Rusia. Desde Londres tenemos una pregunta. Con las elecciones que se avecinan en Rusia en marzo, ¿no es probable que Occidente lance algún tipo de provocación de bandera falsa para desestabilizar a Rusia como parte de una revolución de color al estilo de la Maidán para hacer un cambio de régimen contra Putin? Y desde Belgrado tenemos una pregunta en la que la persona escribe que se intenta crear una revolución de color contra el gobierno de Vučić en Serbia. ¿No es probable que se lance algo similar contra Putin? Hay una razón para preocuparse por eso, porque existe esta organización llamada Foro de las Naciones Libres de la Posrusia y ya han organizado muchas conferencias en Estados Unidos, en Filadelfia, en Washington y en otros lugares y están anunciando que van a dividir a Rusia en 40 entidades diferentes. También tienen, al parecer, algunas personas sobre el terreno en Rusia que han realizado acciones de sabotaje a las que llaman luchadores por la libertad o algo así. Así que hay motivos para preocuparse, pero no creo que tengan éxito porque creo que la mayor parte de la población rusa respalda lo que está haciendo Putin y el gobierno actual. Y siempre es muy difícil tener una idea completa de otro país. Uno solo puede guiarse por ciertos parámetros. Y si miro al panorama general, a la situación estratégica y cómo, por ejemplo, los países del sur global se están relacionando no solo con China, sino también con Rusia, creo que han elegido el lado del que creen que tienen un mejor trato, una mejor amistad y una mejor cooperación. Y creo que el verdadero juego es el grande, ya saben, no es solo dentro de Rusia y las próximas elecciones, pero creo que es la pregunta, ¿pueden las fuerzas en el mundo trabajar juntos con la suficiente rapidez para llevarnos pacíficamente a una nueva era? Porque estamos sentados sobre un polvorín y creo que el boletín de los científicos atómicos acaba de iniciar el reloj del juicio final de nuevo, lo que hacen cada enero y lo dejaron en 90 segundos para la medianoche y el peligro es realmente grande, así que por lo tanto no puedo negar completamente la posibilidad de que tal cosa pueda suceder, pero dudo extremadamente que tenga éxito.
Helga, tenemos un par de preguntas más. Hay una de Dalia del Reino Unido que pregunta, mientras Estados Unidos y el Reino Unido intensifican las guerras en Ucrania, en Gaza y ahora en el Mar Rojo, parece que esperan que la Unión Europea les apoye, recoja los pedazos y pague la cuenta. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuál es la política de la Unión Europea al respecto? Creo que la Unión Europea no representa los intereses de sus Estados miembros, eso seguro. Creo que ahora, con la victoria de Trump en las elecciones primarias de New Hampshire, le va ganando a Nikki Haley. Ella todavía no ha renunciado, pero es muy probable que los que han financiado su campaña, los ricachones que respaldan a Nikki Haley, dejen de invertir en un proyecto fracasado, por lo que es muy probable que Trump sea el próximo presidente. Y hay un gran pánico entre las élites occidentales en Europa de que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania. Eso podría suceder mucho antes del día de las elecciones y entonces Europa se quedará con pagar todo el daño que se creó. Y esa es una gran carga. Y lo mismo ocurre naturalmente si Europa se deja arrastrar al conflicto en torno al suroeste asiático. Solo puede amplificar el problema. El problema es que solo tenemos el comienzo de los movimientos en Europa que luchan por los intereses de los Estados miembros. Y obviamente, cuanta más gente empiece a pensar realmente que la cuestión más importante en este momento es que hagamos algo para mantener la paz mundial. Porque si se llega a una guerra nuclear, todo estará perdido. Ya saben, si se llega a una guerra nuclear, habrá un invierno nuclear. Después no quedará vida en el planeta y no quedarán historiadores para investigar quién fue el culpable de que esto haya sucedido. Y ese es mi peor temor, porque creo que estamos muy cerca a eso. Y cualquier experto que piense con claridad y vea que el grupo actual de políticos está jugando con cosas de las que las generaciones anteriores eran extremadamente conscientes del peligro, pues hicieron todo tipo de tratados de negociaciones de desarme. Ya saben, eran conscientes. Pero los políticos actuales salen y gritan en el auditorio, arruinemos Rusia, arruinemos a Rusia. No conocen la historia ni la situación estratégica, ni se preocupan más allá de sus pequeños egos. Y creo que ese es el mayor peligro, así que necesitamos que muchos ciudadanos del Estado, educados y pensantes, empiecen a ser activos. Porque si tuviéramos un gran número de personas que estuvieran educándose, se educaran sobre el ejército, la economía, la cultura, la diplomacia, eso no podría ocurrir. Helga, tengo una última pregunta para ti de David, que regresa a lo que dijiste antes sobre Leibniz y pregunta, ¿fue Leibniz responsable del lenguaje de la Constitución y de la Declaración de Independencia de Estados Unidos? A menudo se hace referencia a John Locke. ¿Cuál es el papel de Leibniz? Bueno, Leibniz fue claramente la influencia y no Locke en la Declaración de Independencia y naturalmente en la Constitución, porque Benjamin Franklin, por ejemplo, tenía amplias redes en Europa que transmitieron esta influencia. Y la propia formulación de la Declaración de Independencia sobre los derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad es Leibniz, no es la propiedad de la que habla Locke. Leibniz era un alma hermosa y profundamente culta. Tuvo una visión sobre cómo podían convivir pacíficamente las naciones de los distintos continentes y la influencia de Leibniz debería revivirse tanto en Estados Unidos como en Eurasia, porque tenía un concepto muy avanzado sobre cómo los países
podían trabajar juntos en beneficio de todos ellos. Y por supuesto, John Locke estaba interesado en el beneficio de los accionistas de la City de Londres que empezaban. Gracias por acompañarnos. Volveremos la semana que viene. ¿Tienes algunas palabras de despedida? Sigan activos con nosotros. Este no es un periodo en el que debamos quedarnos de brazos cruzados, porque es un periodo en el que la acción valiente de individuos que trabajan juntos por un buen plan puede, de hecho, darle forma a la historia y mejorarla.